de Pérgamo permitieron que doctrinas de error los infectaran. Pues si la iglesia es pues sí, puse acá, la iglesia es un lugar abierto a todos, pero todos deben someterse a la Biblia. Y la palabra de Jesús es una espada aguda. Sí, digo esto porque vamos a continuar obviamente con el mismo punto, ¿verdad? Pero cuando uno decide ir a la iglesia, sí, ha habido muchas personas que critican o que dicen, pues, ¿verdad?, que en la iglesia no te permiten hacer estas cosas. Me acuerdo yo, hay una, no sé si usted la ha escuchado, esa frase que honestamente le voy a decir así, que me cae regorda. Esta frase, que les voy a decir cuál es. ¿Verdad? Porque yo la llegué a oír de personas cuando yo estaba chiquillo, que yo no era cristiano, ¿verdad? Pero gente que sí, que era, ya había, digamos que ya no eran católicos, decían, es que yo no hago esto porque mi religión no me lo permite. ¿Qué? La religión, eso no es nada. Eso es terrible. Sí, la religión no debe de moverte ni cambiarte nada. La religión no es nadie. Sí, son las reglas de los hombres. Es como que le tapan el ojo al macho. Es como que quien tapa el sol con un dedo. Yo no hago esto, y de todos modos lo haces porque no ha cambiado nada en ti. ¿Verdad? Cuando Dios te cambia, si cuando tú quieres cambiar, cambian las cosas, pues. Si no es de que tu religión no te lo permita, es que no quieres ofender al Señor que murió por ti. Es completamente diferente, pues. No quieres ofenderlo en lo más mínimo. Lo que quieres es agradarlo y servirlo y postrarte ante Él con gozo y alegría. Nada que ver con humillarte ante Dios, con sufrimiento el mío. No. Si cuando uno sirve a Dios, lo sirves con todo gozo. Hace un tiempo hablamos de cuando los pastores creen que la gente se quema cuando hacen mucho trabajo, y eso es falso. Uno sí se cansa, pero nunca te quemas, porque lo haces con gozo. Pues es como cuando estás bien cansado porque tu hijo se puso malo, tu niño chiquito. Estás bien cansado, no vas a negarlo, pero que digas, ya me enfadé de este muchacho. Nadie decimos eso, nadie lo agarramos y lo tiramos a la basura. A nuestros hijos, no estamos bien cansados, ¿quién lo va a negar? Sí, pero cuando lo haces por amor, pues, cuando lo haces ni duermes, te vas al trabajo como sonámbulo, pero no te arrepientes de eso. No te arrepientes de eso. Sí, nosotros tenemos que saber qué estamos haciendo, en qué lugar estamos parados, y si somos de Dios, entonces vamos a caminar como los que dice la Biblia que caminan porque son de Dios. No queremos ganar nada. El regalo está dado. Amén. Entonces, esa es la gran diferencia entre los cristianos de Esmirna y los de Pérgamo, que los de Esmirna sufrieron, padecieron, y Jesús les dio la corona de la vida. Esto es, padecieron con Él. Los de Pérgamo es algo diferente porque ellos están más cómodos, aún en una iglesia perseguida. Pero acuérdense que aquí dice que, vamos a ver eso, pero el Señor dice que tiene unas cosas contra ellos, y es que dejaron entrar el mundo a ellos. Sí, y ahora a las personas en Esmirna, una persona había muerto porque dijo, yo no soy, perdón, ellos no habían aceptado decir que César era Señor. Todo Esmirna se volvió pobre. Eran como animales dentro de Esmirna. Pero en Pérgamo uno dijo, no, César no es mi Señor, yo tengo Señor. Entonces lo mataron. Entonces la idea es de que si nosotros somos los cristianos que estamos en medio del nido del diablo, que es este mundo, todavía podemos ser testigos fieles de Jesús. No podemos echarle la culpa al mundo. Es que ahí estaba las muchachas, Señor. Sí, pues acá está la lumbre, ¿verdad? Ahí va. Una vez escuché esto, y sí me hace que es correcto. El que inocentemente peca, inocentemente se va al infierno. Voy a leer los versículos que tenemos en plan para estudiar. Son versículos del 12 al 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Perdón, escribe al ángel otra vez. Jesús le dice a Juan, escribe al ángel, al responsable de la iglesia, que es el pastor. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada
aguda de 2 filos dice esto. Esto es, Jesús se presenta a Pérgamo como el que tiene la espada de 2 filos. Dijimos la semana pasada, el miércoles, que la espada de 2 filos no es otra cosa más que su palabra, que condena y que salva para los dos lados. Dice en el 13, yo conozco tus obras. O sea, esto quiere decir que él es el juez, es el único juez. 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, que les digo, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Y en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lo que hizo el profeta Balaam, era un profeta verdadero de Dios, y Dios hablaba con él. Luego él decía lo que Dios decía a la gente. No es que él decía que era profeta, no, era un profeta verdadero, ¿sí? Que en su vida encontró una forma, ¿sí?, de sacar provecho de esto, ¿sí? Cuando Balac, que era el rey de los moabitas, le dijo: ahí viene el pueblo de Israel, vienen como una plaga, nos van a matar a todos, maldícelos. Le dijo el rey Balac a Balaam, que era el profeta. Entonces Balaam dijo: yo te voy a decir solo lo que Dios me diga que conteste. Entonces una y otra vez, como 3-4 veces, no los pudo maldecir. Dios dijo: este es mi pueblo, no puedo. Y le dijo a Balac: no podemos maldecir, es el pueblo de Dios, no le vamos a hacer nada. Entonces dice la Biblia que hay un problema con Balaam, porque después de que él no dijo nada, si tenía todo el mundo la atención de Balac, le aconsejó a Balac: si no podemos contra ellos, entonces vamos a unirnos a ellos. Manda a todas tus mujeres en bikini y vamos a ver qué pasa. Si luego las mujeres de las moabitas y las madianitas eran las que estaban con Balac, fueron y tuvieron que ver con los israelitas, con los hombres israelitas. Sí, entonces hubo una mortandad de más de 20,000 personas. Sí, porque Dios se enojó tantísimo. Un hijo o nieto del sacerdote Aarón, Fines, estaba un israelita junto con una moabita enfrente del altar de Dios, haciendo sus cochinadas. Y llegó Fines y los atravesó con una lanza a los dos juntos. Dice que por el vientre de la dona entró a los dos. Entonces Dios, porque vio el celo de Fines, nieto de Aarón, entonces calmó la mortandad. Cuando Dios ve que tú tienes ganas de servirlo, Él no ignora eso. Cuando tú dices no al pecado, sí, aunque nadie se fije que ya no andas pecando, Dios sí se fija. Porque mucha gente dice: oh, soy bueno, pero ni me agradece nada nunca nadie. ¿Qué tiene? O sea, tu juez no es la gente. Mucha gente dice eso: ya no voy a ser tan bueno porque nadie me agradece nada, ¿verdad? Hago muchas cosas y nadie hace, como que nadie me da un 5, o nadie me dice gracias, o nadie me, ¿verdad? Y eso no importa, porque para el que lo haces así, para el que lo haces, ese sí te ve y ese sí lo valora, y ese sí te da la corona de la vida. Sí, entonces sí vale la pena. El que ya tiene el cielo en su mano, sí vale la pena cuidarlo. Amén. Dar frutos, dar evidencias. Bueno, era Balaam. Este señor que encontró la forma de sacar el provecho de Balac. Si la doctrina de Balaam es, ahí te va, y eso es lo que vamos a hablar más hoy. La doctrina de Balaam, que eran los que habían adaptado los de Pérgamo, que ya habían aprendido a vivir en la iglesia, pero decir que ese era su señor, para vivir protegidos y tener escuela, ir y tener trabajos. Sí, tenemos que ser bien listos, porque la doctrina de Balaam era tener el beneficio de ser de Dios y todavía andar en la pachanga. Sí, todavía sacar el provecho del mundo, pensando, haciéndonos ver como buenos. Esa es la doctrina de Balaam. Y ayer compartí con mis hermanos en el Facebook. Tenemos un grupo de muchos pastores de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, y yo he incluido entre todos ellos. Que hablamos, oramos unos por otros, y estábamos comentando cómo es que estamos dejando que la iglesia se meta. Perdón,
¿Cómo estamos dejando que a la iglesia se introduzca el mundo? Pues las costumbres del mundo, las cosas que el mundo hace, y nosotros pensamos, eso se ve bien allá, vamos a hacerlo acá. ¿Y cómo le hago para que la gente se quede en la iglesia? Y hacemos cosas que el mundo hace en conveniencia a nosotros. ¿Y qué creen que es eso? Esa es la doctrina de Balaam. Aquí dice, tengo unas pocas cosas malas contra ti, que tienes ahí contigo a los que practican la doctrina de Balaam. Si nosotros no podemos estar permitiendo que el mundo se meta a nosotros. La idea era de que salimos del mundo, pues salimos de la carne. Ahora estamos invitando la carne al mundo para acá, para la iglesia. Y ese es un gran problema de acuerdo a Dios. Porque si a los de Esmirna, por ser fieles, les dio la corona de la vida, ¿ustedes creen que nos la va a dar a nosotros si estamos permitiendo lo mismo que hicieron esos pergamienses? Entonces tenemos que pensarlo, tenemos que encontrar cómo le vamos a hacer personalmente, individualmente, para no practicar la doctrina de Balaam, que es el mundo en nosotros. Y en las iglesias, hermanos de mi corazón, cuando el pastor está haciendo esto, hay tantos pastores ahorita, sí, que están a sus conveniencias dejando que esa doctrina se mueva, y ahora de su iglesia salga que él tiene derechos y que él puede hacer esto y que él puede ser, y que no importa qué, y no lo critiquen y no diga nada. Sí, ahí te va. Tiene que haber un respeto por la persona que Dios puso allá, pero cuando esta persona peca, cuando anda mal, no puedes aguantarle esas cosas. La Biblia dice que aquí mismo Jesús le manda la carta a esta persona, al encargado de la iglesia, confiando en él. Eso es, Jesús no dice todos son malos. Sí, Jesús dice que la iglesia tiene que ser juez, y el que ande bien hay que apoyarlo, porque es el que Dios envió. Pero el que ande mal, bye bye, o nos vamos o te vas. Es igual que en el matrimonio, cuando hay que respetar al marido, pero si el marido le dice a la esposa que haga un pecado, la esposa tiene derecho de decir, sácate. ¿Se fijan que así es? Bueno, no creo que no hayan entendido. Vamos a ver. Dice acá, vamos a ver, poderoso Rey divino, majestuoso Jehová, tú eres el Rey, eres nuestro Padre, eres a quien servimos, de quien dependemos, a quien adoramos. Oh maravilloso Padre nuestro, gracias por tu amor, Señor. Dirige este estudio, ayúdanos para que esto sea provechoso, sea algo que nos haga crecer en el espíritu, nuestra fe madure. Señor, nosotros confiamos en ti. Ayúdanos para tomar parte en este estudio, encajar en él. En ti confiamos, Padre. Te lo pedimos en el santo y bello nombre de Jesús. Amén. Pues acá, de lo más sobresaliente de los versículos del 12 al 14 que ya leímos, Dios había asignado un pastor para su rebaño en Pérgamo, encargado de leer la carta a los cristianos pues de Pérgamo, como el día de hoy aquí. Sí, es el mismo cuadro. Y quiero decirles que yo estoy muy feliz de ser uno que Dios llamó exactamente para que junto contigo hoy aquí le adoremos. Amén. Así comenzamos. Ese es el plan que Dios tiene todavía y sigue en pie. La descripción del Señor ante la iglesia de Pérgamo es muy importante. Esto es como Él se presenta a ellos, el que tiene la espada aguda de dos filos. Sí, es muy importante que notemos en cada carta cómo Jesús se va a presentar a ellos, porque ese es a lo que Él va. Sí, ese es lo que Él tiene en mente para hablar con ellos. Aquí les dice, yo soy el juez, el que te conoce hasta el fondo. Sí, lo bueno y lo malo, ese es él, y Él es el que juzga. Si Él te va a dar el cielo o el infierno, Él es el que tiene la espada de dos filos. Con esto les hace saber que Él es el juez. Jesús mismo es la espada, pues es también la palabra de Dios. Esto es, Jesús dice, Él tiene la palabra, Él tiene la espada de dos filos, cuando Él mismo es la espada de dos filos, porque Él es la palabra de Dios. Si dijimos la semana pasada, aquí está, ahorita lo voy a llegar allá. Dice, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el verbo de Dios, por lo cual Jesús es la verdad, y sus juicios son con base a la verdad. Quien nos indica que es la verdad
quien nos juzga. Jesús nos indica cuál es la verdad, siendo Él mismo la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando tú crees en lo que Jesús dice, ¿sí? Cuando tú crees en la palabra de Dios que leemos y que estudiamos, tenemos que estar conscientes, hermano. Y te voy a decir así de antemano y así como con toda seguridad. Si cuando tú oyes la palabra de Dios, la palabra de Dios no está expuesta a debate. Con esto quiero decir, nada de lo que Dios dice en la Biblia está ahí para que demos opiniones de lo que dice allí. Sí, la palabra de Dios es la absoluta verdad, es la máxima autoridad entre los seres humanos. Sí, no podemos comparar, mi palabra. Ese ha sido un gran problema a través de los siglos. Cuando una institución o persona dice que tiene la autoridad bíblica, la autoridad de la Biblia, lo que quiere decir que su palabra de tampoco es inerrante. Cuando alguien compara la Biblia con esto o con aquello, se está haciendo una blasfemia, está poniéndose a nivel de Dios como el diablo hizo. Entonces, aunque usted oiga, es que la tradición y la hagan así es comparable con la Biblia, es un error diabólico. Cuando una persona se llama profeta a sí mismo y dice que su palabra es igual a la de Dios, hazte para un lado un poquito porque está a punto de caerle un rayo y acabarlo, y para que no te queme, entonces te haces un poquito para atrás o te alejas de él. Porque nadie tiene la autoridad que la palabra de Dios tiene para manifestarse como verdad. Nadie. Entonces, cada vez que tú oigas la palabra de Dios, entiende, esta es la verdad. No hay un debate, no hay una opinión que sea igual que esta, ni una declaración que sea igual que esta. Nosotros todos tenemos, Pedro dijo, la palabra profética más segura. O sea, todos tenemos la verdad. Es la Biblia. Y no la podemos cambiar. Hay de nosotros si le cambiamos poquito, nada. Sí, ahí va. Juan 5:22, y este versículo ya dije, siempre me ha impactado, porque dice, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga. Si nosotros pedimos siempre al Padre, siempre de los siempre pedimos al Padre en el nombre de Jesús. El Padre dice, Jehová dice, o aquí dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, quien es la espada de dos filos. Él es el juez de nosotros. Su palabra es absoluta y cortante. Te salva y descubre las mentiras que haya. Esa es la verdad. Sí, y podía hablar nomás de este punto todo el día, porque es glorioso, porque es majestuoso, porque si te sales de ahí es mentira. Si no tienes la Biblia, entonces tienes mentiras, o la Biblia o nada. Así de sencillo. Jesús es el juez. Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios hecho carne. Dice la Biblia en Juan 1:14, y aquel verbo, el verbo que estaba con Dios y era Dios, ¿qué? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, dicen los que lo vieron, los testigos oculares que estuvieron con él, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios siempre y toda es verdad. Entonces, la vida en este mundo se ve a través del cristal de la palabra, o no ves nada. Así de sencillo. Si yo a través de mi vida he encontrado muchos retos y mucha gente que me dice cosas. Uno es, me han dicho, ¿por qué tanta terquedad a la palabra de Dios? ¿Por qué tan aferrado a la palabra? Tienes un problema. Como que quiero probar que nadie más tiene razón. Yo no sé qué sea, pero me han dicho muchas veces, ¿por qué tanta aferración a la palabra? Otra es, estábamos en un paseo que nos habían invitado a ir a Washington a orar por el presidente Trump, porque había llegado apenas a la presidencia.
Pero oramos no con él, pero con diputados federales en el gobierno de Washington. Pero mi punto acá no es presumir que fui a Washington. Mi punto acá era de que me tocó estar con una persona en el cuarto, otro pastor, y él me empezó a preguntar, ¿verdad? Que dónde estaba mi iglesia y que la de él, y él dijo que tenía una iglesia grandísima y que tenía células y que tenía un montón de gente por todos lados y que estaba haciendo su ministerio internacional. Y bueno, me dijo muchas cosas, ¿verdad? De su ministerio, ¿verdad? Pues yo dije, no, pues no somos como unos 10 ahí, no tenemos ni zapatos, pero todos vamos al cielo. ¿Verdad? Amén. Y luego dijo, oh, sí, así dijo, ese wonderful ministerio de Calvary Chapel. Ustedes tienen el ministerio de la palabra, nosotros el del consejo. Y yo así me volteé como el perro de Marimar. Se los prometo, hermanos, que no es burla, aunque parece. Si no tienes la Biblia, tienes un montón de chocolate ahí que no sirve para nada. Nomás tiene las opiniones, nomás tiene la sabiduría humana que no te va a llevar al cielo. Te lo prometo que no te va a llevar al cielo. La Biblia, la palabra de Dios, tiene la autoridad eterna del Dios que nunca cambia, que te dice cómo ir al cielo. Y no es difícil. Es más fácil que como lo pone aquel consejero que les platico. La Biblia dice que el cielo es regalado. Nada más tienes que confiar en Dios. La fe de nosotros, tu fe es cuando Dios ve que tú tienes fe. Tú no ganas la salvación con tu fe. Cuando tú abres tu fe a Dios, Él te salva. Le abres la puerta para que Él te salve por tu fe. Porque tú no ganas nada, ni aun con tu fe. Nada más abres la ventana, prendes la luz y luego Él te rescata. La salvación pertenece a Dios. Gloria a Dios. Como con consejos y no hay nada que el hombre pueda decir para que otro entienda sin la palabra que va a ir al cielo. No hay entrada al cielo sin la palabra. Tenemos que ser bien tercos en la palabra, aferrados a la palabra, como una garrapata a la palabra. ¿Saben cómo son las garrapatas? Se agarran allí y luego toda su vida se la pasan allí, se chupan toda la sangre del burro donde sea que estén. Y así tenemos que ser como garrapatas en los pies de Cristo. Ya les dije garrapatas otra vez. Yo sí quiero ser de esas garrapatas. ¿Sí o no? Ahí nadie quiere ser garrapata. Qué curiositos. Ok, vamos a ver. Humanos, pues, como leones de sangre, para que vean. La palabra de Dios siempre y todo es verdad. Entonces, la vida en este mundo se ve a través del cristal de la palabra o no se ve nada. Todas las falsas doctrinas te llevarán al lago de fuego. Todas las falsas doctrinas te llevarán al lago de fuego. En Juan 12:48 dice Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La verdad no cambia, la verdad te salva y la verdad te manda al infierno. Porque la verdad no la puedes achicar, no la puedes doblar. Corta la mentira, destruye la mentira, las falsas doctrinas, lo que sea. Si te hace saber que estabas equivocado, la verdad no cambia, pues. Entonces Jesús dice: mi palabra te va a juzgar. Así de sencillo, así de claro. Jehová Dios te va, es como un renglón y medio, pero te voy a decir qué es. Pero a veces lo entiendes. Jehová Dios y Jesús, Hijo de Dios, es el mismo y único Dios, que en el Espíritu Santo, quien es Dios, se nos ha presentado con el regalo de la justificación por fe, por su gracia.
Esto es el evangelio. Este es de la verdad de la que estamos hablando acá para ser salvos. La que han torcido porque se les hace chica. Cuando, si no hay nada más en la Biblia y solamente hay esto, todos fuéramos al cielo, si creemos esto. Eso, dos renglones que no llegan a ser renglones enteros. Esto es el evangelio. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús, siendo el Dios por su gracia regalado. Eso es lo que creemos, no en la denominación, no en la iglesia donde estamos. Esto es lo que creemos, la iglesia de Cristo, los que vamos al cielo por lo que Él dijo. Amén. Y si esta doctrina no es lo que tú crees, entonces estás creyendo algo vano. Segunda de Juan, versículos 9 y 10 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que es lo que acabo de decir ahorita, no tiene a Dios, dice la Biblia. Si no importa cómo le hagas, si brincas a Jesús, si Jesús es el gran profeta, el gran hombre, le pones el título que sea, pero si no es Dios y tú dices que vas a brincar a Jesús para llegar a Dios, estás creyendo algo en vano. Es una mentira, es un engaño, no es nada lo que estás creyendo. No sé quién te lo platicó, pero la Biblia no lo dice así. Sí, aquí dice otra vez: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido. Eso significa no hables con él. No es alguien con quien tú tengas que tener una amistad ni una conversación. No tienes que alegarle, no tienes que querer hacerle entender, sí, porque normalmente vienen en grupitos. No es tu tarea esa. Con tu actitud tal vez lo cambies. O tal vez le puedes decir: no, yo no creo eso, y yo creo que Jesús es Dios. Él murió por mí, me salvó, yo lo creo y por su gracia me salvó. Amén. Los de Pérgamo y nosotros debemos alegrarnos o llorar cuando oímos que Jesús dijo: tengo la espada aguda de dos filos, conozco lo bueno y lo malo de ti. Entonces, cada persona tiene que o alegrarse o empezar a chillar porque Jesús diga esto: yo te conozco y yo tengo la espada de doble filo. Él es el juez y te conoce muy bien. Yo puse acá: tenemos que tener cuidado con el que nos conoce y es el juez. En el versículo 13 dice: si yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pequeñísimo comentario nomás acerca de esto. Jesús dijo que Antipas era su testigo fiel y que lo mataron por su firme fe. Pablo fue torturado por su fe. Aún estaba dispuesto a morir por todo lo que él estaba dispuesto a morir, pues todo lo que él anhelaba era estar con su Señor. Sí, Jesús dice que ellos los conoce muy bien, conoce sus obras. Él es el testigo, él es la verdad, él es el juez. Les dice que ahí entre ellos estaba este Antipas, que murió por la verdad. Y nosotros, ¿sí?, tenemos que entender esto. Pablo murió igual. Sí, las personas, la palabra testigo llega a ser la palabra mártir. Alguien que muere por el testimonio de Cristo. Okay. Ahora ya conocemos la palabra mártir. Ya sabemos que es alguien que murió pues por Cristo, por la verdad. Pero déjenme les digo una cosita en esto. Yo creo que tenemos que saber que nosotros estamos en la misma posición que estaban los de Esmirna y los que estaban de Pérgamo, porque estábamos en un lugar en donde el ambiente es diabólico.
sí, en donde las cosas buenas ya no son tan buenas y las cosas malas ya no son tan malas. Y ya todo es relativo, ya no hay ningún problema. La gente puede venir a la iglesia y irse a tener una orgía, o sea, sin ningún problema, hacer lo que sea, porque la gente no tiene conciencia de la santidad. ¿Qué esperanzas de que vaya a morir por el nombre de Cristo? Y yo creo que Pablo es un buen ejemplo a seguir, porque Pablo era una persona perseguidor de la iglesia y luego se hizo Dios lo cambió, él cambió, el Espíritu Santo lo transformó, sí, y ahora él es uno que da su vida por Cristo. Y nos dice todo lo que ha sufrido, todos los golpes que le han dado y latigazos y cómo lo han echado a la cárcel y todo lo que ha pasado por andar de misionero. Sí, y yo creo que tiene que llegar el momento en nuestras vidas en donde digamos, yo no he sufrido ni la mitad de eso. Honestamente, se los prometo, a mí nunca me han dado un latigazo. Nunca. Mi jefa me daba cintarazos, pero ni me dolían. Me agarraba chillando ahí, pero nomás para que viera que sí estaba obedeciendo, pues. Honestamente, se lo prometo que por la fe, la persecución que ahorita conocemos es bien poca. Es casi nula. Ahora, es más nula cuando tú no pones atención. Sí, cuando dejas que todo vaya. Porque sí hay persecución. Si tú te paras enfrente de, digamos, que alguien que esté haciendo algo malo, alguien que es liberal y que no le importa nada, y luego tú vas y le dices, eso es pecado. En la Biblia dice, y si hoy, ahorita especialmente, yo un día, no hace mucho, hace poquito, ahí en la Costco, estaba diciendo a alguien, le iba a comprar un regalo a mi esposa por su aniversario, era una joyita, y yo estaba diciendo que, porque teníamos tanto tiempo de casados y todo eso, y luego alguien allí dijo, ay sí, casados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que casados? Tenemos 32 años de casados, gloria a Dios, y quiero dar ese ejemplo a mis hijos. Y yo, más que otro, esa señora estaba lista para decir no, que casado ya, no más que otro dijo, no, qué bonito, pues, que guarden sus matrimonios los muchachos acá. Yo dije, muchachos, órale, pues. Se las pasé, pues, y no, hombre, hasta la cárcel me hubieran mandado ahí. Pero es cierto, la persecución anda, pues. Nada más que no nos interesa, pues, el dar la cara. No queremos problemas. Y es bueno, pero sí, ya dije, es bueno que no quieras problemas. No estoy animándolos a que vayan y tengan problemas por todos lados y hagan un tiradero de joyas ahí, ¿verdad? Pero sí que hagan saber a la gente, sí, que es pecado las cosas que la gente hace, pues, si están haciéndolas. Igual como no vas a compartir, eso es pecado y corre, pues. Pero que sepan que Dios no le gusta las cosas esas. Les guste a ellos o no les guste, pero uno tiene que testificar de Dios. Filipenses 1:21 dice, porque para mí, dijo Pablo, el vivir, su vida entera es Cristo. Perdón. Y el morir, déjate digo lo que es ahí. Para mí el vivir es Cristo y el morir más y más de Cristo, porque el morir es ganancia. Ya vivir es en Cristo, pero morir es ganancia, es más de Él. Entonces, si nosotros no estamos ni siquiera testificando, no porque nos van a matar, porque a este punto no nos van a matar, pero si no somos testigos fieles de Él, ni tantito, ¿sí? Ni porque nos vayan a echar una mala cara o a ver una mirada, o ya ni siquiera vamos a aguantar eso. ¿Qué clase de testigos somos? Hermanos, debemos defender nuestra fe. Tenemos que ponernos la camiseta de cristianos y ir en la calle y decir: el aborto es un pecado, la homosexualidad es un pecado, no robes, no eches mentiras, no son los únicos pecados. Todas las cosas que Dios dice que es pecado todavía son pecado, aunque la ley ha pasado de que ya son legales. Todavía es pecado. Es pecado. Y no tenemos que hacerlo y nos tiene que arriscar la nariz. Tenemos que hacerlo así cuando vemos que a alguien no le importa cometer ese pecado.
Vivir con alguien sin casarte es pecado. Tener relaciones cuando ya estás casado con otra persona es pecado. Todavía el pecado sigue siendo pecado. No puedes remediarlo, pero hay un juez que dijo que déle la venganza. Lo único que tenemos que hacer es testificar. Nosotros no somos los jueces, pero podemos testificar fielmente. 14. Pero tengo unas cosas, unas pocas cosas, dice el Señor, contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y acá, Jesús conoce la fe de ellos y también conoce su pecado de ellos. Y aunque Antipas muere mártir, Jesús les indica que lo conoció a él, sí, que conoció a Antipas, pero también conoce a quienes ellos han aceptado en la iglesia y ahora aparentan fe, pero son puros cuentos. Sí, el Señor conoce al que se esfuerza a santidad, muy bien, y también conoce al que está aparentando santidad. Entonces, Él es el juez. Otra vez, en Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si este sí es un buen latigazo, no solamente una pedrada. Tenemos que aprender, el temor a Dios no es porque alguien te dijo, hey, teme a Dios, o hey, no tienes temor de Dios, y luego ya por quedar bien con la persona o con tu abuelita ya dices, oh sí tengo temor de Dios. Ni siquiera sabes qué es eso. Sí, el temor a Dios es un temor reverente, sí, que lo obedeces por amor a Él, porque le temes, porque su juicio es verdadero, sí, porque Él castiga el pecado, sí, y premia la verdad. Si Él es el juez, Él es un juez amoroso, sí, sí, no podemos no ver eso, hermanos, hermanitos preciosos. Pues acá, el cuerpo de Cristo no puede ser un lugar donde unos crean una cosa y otros crean otra, especialmente hablando de la salvación. Por esto mismo, Dios nos dio la Biblia para que todo aquel que crea, que sea instruido, para todo aquel que crea, sea instruido en la verdad y crezca en esta. No hay sino una sola verdad. Cada persona es diferente de la otra y hay culturas diferentes y muchos lenguajes, pero hay un solo Dios y hay solo una verdad. No importa quién entre a este lugar y qué haga de aquel lado de la puerta, cuando entra aquí, la instrucción bíblica es la doctrina. Si no puede venir alguien y decir, no, es que yo así soy, ¿verdad? Y luego venir y como empacharnos a nosotros, invitarnos a ser como Él es, porque Él es así. No, quien sea, nosotros aquí, todo el que entre a la iglesia tiene que someterse a la palabra de Dios. Esa es la idea, pues. ¿Estamos todos en un proceso? Claro que estamos en un proceso. ¿Estamos en diferente nivel espiritual? Sí, estamos en diferente nivel espiritual, pero de todos modos estamos todos en un mismo camino, yendo al mismo rumbo, porque nomás hay una doctrina y nomás hay un Dios, y nomás hay un cielo y nomás hay un infierno, sí, y hay un juez. Entonces no hay forma de escaparnos de esto. Puede entrar quien quiera entrar. La iglesia es un lugar público. Es más, tenemos que ir y traer a gentes que no quieren venir, pero cuando entran aquí, todos juntos caminamos en la doctrina que el Señor nos da, y esa es la Biblia, y nos ayudamos y nos fortalecemos unos a otros. Ese es el plan. Amén. Y todos, ahorita va, muchos lenguajes, pero hay un solo Dios y una verdad, y todos la aprendemos y la practicamos, y así honramos a Dios, y así le mostramos que le amamos. Pues la Biblia dice, sí, voy a decir unos versículos en donde dice la Biblia que si tú, porque yo no sé si usted sabe, ha oído o ha platicado con gente que no es cristiana, y ellos, la gente que no viene a la iglesia cristiana, ¿ya? Si usted le pregunta, normalmente, solamente que sea ateo, pero en los latinos no es tan común ver ateos por todos lados, ¿verdad? Es más bien gente que dice, yo también creo en Dios. Es esa gente, no van a la iglesia, nunca han ido a la iglesia, pero yo también creo en Dios, ¿verdad? Y estas gentes no aman a Dios.
Sí, aunque dicen que sí, yo también lo amo, nomás que él sabe que yo lo amo, él sabe, él me conoce a mí, él sabe mi relación y él sabe que yo soy, y él me entiende a mí. Siempre andan con eso porque no saben nada de la Biblia, pero no quieren decir que no son de Dios, pues es como que no, la cultura nuestra latina no nos deja decir eso tan fácilmente, que hay unos locos que ya lo dicen, ¿verdad? Pero en el normal hay mucha gente que dice más bien, yo sí conozco a Dios y lo quiero mucho, pero no saben quién es, ni qué dice, ¿verdad? Juan 14, del 23 al 24 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor Jesús, sino del Padre que me envió. Esto es, si tú dices que amas a Dios, lo tienes que mostrar leyendo su palabra, practicando su palabra, guardando su palabra. Aunque no digas que lo quieres, si practicas su palabra, le haces saber a Dios que lo amas. Hay una cosita que yo puse acá en cada hojita que nunca cambia. Amar a Dios es obedecerlo. Si nosotros amamos a Dios porque andamos sobre su palabra todo el tiempo. ¿Que somos perfectos? No. Pero que andamos siguiéndolo a Él, cae que no cae, y que Él lo sabe, sí. Él dice: cada vez que caigas, ahí está el trono de gracia, donde Él está abogando por ti todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, sin importar a qué grupo de cristianos perteneces, no importa en qué lugar estés, la instrucción bíblica debe ser el centro de la doctrina, por amor a tu Señor. El pastor de la iglesia no es el psicólogo de esta, como dije al principio de mi amigo, sino el instructor bíblico. La transformación es tarea del Espíritu Santo. Sí, la transformación no es obligación ni es la tarea del pastor tampoco. Sí, ningún pastor debe de ponerse el sombrero de psicólogo de la iglesia y decir cómo ser buenas mujeres y cómo ser buenos hombres y cómo ser buenos alumnos en la escuela. El pastor no tiene esa responsabilidad. El pastor tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, y el que se encarga de hacer las transformaciones a buen hombre, a buena mujer, a buen estudiante, es el Espíritu Santo. Ese es el cuadro. Se nos olvida ese cuadro. Se nos olvida ese cuadro. Eso es lo que Dios quiere. El pastor no está entrenado para ser el psicólogo, en donde venga y les diga cómo ser buenos padres. Ese no es. Él no sabe tampoco. El único que sabe es Dios. Cuando oímos la palabra de Dios te habla, te jala las orejas, te transforma. Él es tu juez. La palabra de Dios contiene la conducta humana que Dios quiere que el hombre tenga. Para eso está escrita. Ese es el plan. Ese es el plan. Observemos a la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué era tan oscura? Bueno, en realidad todos tenemos que vivir vigilantes, autoanalizándonos constantemente, porque el diablo anda buscando a los débiles para tragárselos. 1 Pedro 5:8 dice eso: sed sobrios y velad, sí, estar vigilantes, alertas, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Comentario ahí de ese punto que siempre me ha gustado es, dice que el diablo anda como león rugiente. Y esto es, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo en Guadalajara, cuando iba a ir a la farmacia, a donde sea, había dos casitas allí. Había muchas casas, ¿verdad? Pero había dos casitas que tenían sus perritos afuera, ¿verdad? Y un perrito era bien nice, era bien suave, ¿verdad? Ese perrillo llegaba y a jugar con él, todo eso. Había otro, sí, que te ladraba, casi te mordía, pero no te mordía. Nomás te volteabas y se iba para allá. Te seguía y luego te volteabas, y así está el diablo. El diablo es el león rugiente, sí, porque el diablo no tiene el poder para matarte ni hacerte nada, pero sí es como el perrito, perro que ladra no muerde. Solamente que te dejes. Aquí dice que si tú te caes y te acuestas, entonces va y te come.
Sí, sí, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando asustarte y apañarte y opacarte, porque una vez que te tiene en sus manos, entonces hace lo que quiere. Pero si tú pones poquita resistencia, entonces huye de ti. Él es un león, un perro que ladra, un león rugiente. De algo debemos estar seguros, hermanos. El diablo no se presenta invitándonos a sufrir en el infierno la muerte eterna. ¿Usted cree que si el diablo viniera y nos dijera, ¿quién quiere sufrir en el infierno conmigo?, ¿alguien iba a ir? Claro que no. Aparte, yo creo que está re feo, ¿ya? Con sus uñotas, me imagino. Ni lo quiero ver. Pero nadie iría, pues. La idea es de que nunca se va a presentar así asustón, diciendo, vente a sufrir el infierno, vente a morir conmigo. Para nada. Pues es un mentiroso, es un falso engañador. Jesús le dijo esto a los fariseos que andaban creyendo en doctrinas falsas. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el diablo. El diablo es un engañador, ¿sí?, que está gobernando este mundo, engañando a todo mundo que no tenga la verdad. Si todo el punto aquí es que si tú no tienes la verdad, si no la conoces, entonces puedes caer en las garras del diablo que te anda buscando. Si no tenemos la verdad clara, entonces él viene y hace lo que le da su gana contigo. Si no tienes la verdad, si pones resistencia, si resistiera el diablo, y él huirá de vosotros, dice la Biblia. Hermano, en la fe, no nos dejemos engañar por el diablo. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí. Pablo, Juan, Jesús está preocupado porque nosotros somos bien facilongos para el pecado, y porque el diablo viene como ángel de luz, se nos presenta y nos dice que el infierno, que allá hay cumbias, ¿verdad?, y que allá están todos tus amigos, los malos, y que van a hacer esto y aquello. Entonces tú piensas que de veras no es tan malo y caes en pecado sin temor. Le sigues la corriente a la gente que están pensando que si tienes una estampita te va a cuidar de que te vaya a tropezar un trolebús, o que te vaya a caer un piano en la cabeza. Si nada más tienes esto colgado en el pescuezo, o si vas a este templo y a esta iglesia cristiana en donde aquí hay esta sanación, y ahí te van a dar esta unción que te va a mantener nomás hasta 8 días, y luego tienes que regresar y te van a dar más unción. Sí, hermanos de mi corazón y mi vida, si tú no tienes la verdad, el diablo sí puede atacarte y comerte, porque el mundo está dominado por el diablo. Y si tú no te das por alerta, si no eres vigilante en la palabra, y la palabra no es la verdad para ti, porque te están diciendo que eres un aferrado y terco en la palabra, y dices, no, yo no quiero ser eso, yo mejor voy a ser más relajado. Ok, pues entonces te estás poniendo de pechito al diablo. Segunda de Corintios 11:14-15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pobrecitos. Aquí el Señor menciona la doctrina de Balaam, de lo cual estudiamos el miércoles, y dijimos que esa doctrina es la de los líderes que toman ventaja por la posición que Dios les dio, y con pecado hacen riquezas y sacían su corazón pervertido con inmoralidad, guiando a los demás al infierno. Lo único que podemos hacer es apegarnos a la Biblia en el poder del Espíritu Santo y adorar al Padre.
pidiéndole fortaleza y santidad, confiando que siempre nos escucha en el nombre de Jesús. Hermanos, no es tan difícil, la salida no es tan difícil. La cosa es la cosa es que de lo que hoy hablamos es lo más normal en la Biblia. Si es el ejemplo mayor que Dios nos da. No sé si usted se acuerda cuando Jesús había sido bautizado. No es que tuviera algún pecado, pero lo hizo por obediencia. Pero luego dice que el diablo lo tentó. Pero tenemos que pensar eso. ¿Cómo es que el diablo lo tentó? Porque Jesús estaba siendo hombre verdadero aquí. Entonces el diablo vino y le ofreció riquezas de este mundo y poder. Y cada vez que el diablo le ofrecía algo a Jesús, Jesús sacaba una metralleta estilo bomba atómica, ¿sí? Y le decía: escrito está. Lo cual quiere decir que nosotros no tenemos otra defensa suficiente, poderosa para matarlo, más que la Biblia. Si no tienes la Biblia, no tienes nada. O la Biblia o nada. Aquí está la verdad. Y todos la poseemos para gloria de Dios. Amén. Termino así. Debemos confiar en Dios, porque dice conocernos. Tenemos que entregarle nuestra voluntad para que nos aparte de falsas doctrinas, de pecado y de maldad, y nos guíe siempre en la verdad, en la luz. El versículo con el que comenzamos, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros, si no tenemos la verdad, la Biblia, es muy sencillo que otras cosas nos encandilen y nos asieguen, nos enseguen, como se diga, nos quiten la vista. Amén. Gloriosísimo Rey, te damos gracias. Queremos honrarte a ti, Padre bueno. Ayúdanos, Jehová, para que nosotros te seamos testigos fieles, seamos siervos útiles, llenos del conocimiento de tu palabra, practicando la verdad de día y de noche. Porque en la práctica de tu palabra, en el crecimiento espiritual, en la madurez, en la verdad, está una conducta santa. Ser mejor papá, mejor abuelo, mejor hijo, mejor amigo, mejor testigo tuyo. Dirígenos, Dios, manifiesta tu poder en nosotros, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.